Buenas tardes, ¿qué tal están ustedes? ¿Bien? ¿Con ganas de estudiar la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Con ganas de participar? ¿Sí? Pues yo no solo quiero darle la bienvenida a ustedes, sino también a aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales, que son muchas y que quieren seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos meditando, ¿en qué libro? Efesios, capítulo 4, versículos 6, 5, 6. Estamos meditando a partir hemos pasado unas semanas viendo a partir del versículo 4, que yo quiero que lo leamos otra vez. Versículo 3 de Efesios 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Hasta ahí hemos meditado. Y hoy seguiremos a partir del versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es, ¿sobre qué? Sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hasta aquí la palabra de Dios. Como decía, hemos pasado unas cuantas semanas hablando de esto, de los lazos espirituales que une a todo creyente. Como está escrito en Efesios 4:6, hoy analizaremos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos. Séanme sinceros, ¿cuántos dioses creen que hay en la tierra? Muchos. Para quienes creen en muchos dioses. Hay muchísimos dioses. Ídolos. Vírgenes. ¿Ah? Hasta con niños y sin niños. ¿Cuántos adoran a imágenes? Ni se diga, hay de todo, hasta reptiles, todo. Pero ¿cuántos de ellos dan salvación? ¿Seguro? ¿Cuántos de ellos perdonan pecados? Pero si uno va al cura y se confiesa, ¿perdonará el pecado? ¿No? ¿Y si damos una limosna? ¿Tampoco? ¿Se nos perdonan los pecados? ¿Cuántos de ellos dan paz? Dan aparente paz, pero no dan. ¿Cuántos de ellos han hecho milagros como los que hizo Dios? Ninguno. Tratan de imitarlo, pero no los hacen. ¿Se recuerdan? Por lo menos yo estoy predicando de los diferentes personajes bíblicos y en muchas ocasiones hemos visto los milagros que Dios ha hecho. ¿Se recuerdan de algunos que Dios hizo por el pueblo de Israel? Que se abrió el mar en dos. ¿Cuál más? Dio de comer en el desierto. ¿Qué más? ¿Alguno se recuerda de otro? Le quitó la lepra a muchos también. Hemos visto milagros que solo Dios hizo, ha podido hacer y hará. Resucitó a Lázaro. Solo hay un Dios real. ¿Cuántos lo creen? Solo hay uno. Uno que es verdadero, que es todopoderoso, que es omnisciente. ¿Qué más es Dios? Omnipresente. ¿Qué más es? Todopoderoso. Omnipotente. Creador de todas las cosas. Dios ha hecho, ese verdadero y único Dios ha hecho lo imposible posible. Dice el Salmo 77, vamos a leerlo, Salmo 77, versículos del 18 al 19.
Salmo 77, versículos del 18 al 19. Cuando lo tengan, me dicen amén y alguien que se ponga en pie y lo lea. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tu relámpago El 18 y 19, Salmo 77. Vale, entonces era para ver si estaban atentos. Yo tengo otro salmo. Bendito, ya se los busco. 72. Es que se ponen nerviosos. Salmo 72, 18. ¿Quién lo tiene? Ahí va. Sí. el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Amén. Bendito su nombre, Ujú. glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Amén y amén. Pasajes como esto, el único Dios que hace maravillas. ¿Cuántos lo creen? ¿Sigue haciendo Dios maravillas? ¿Qué maravillas ha hecho Dios en tu vida? Muchísimas, ¿verdad? ¿Cómo eras? ¿Y cómo eres? ¿Y cómo somos? Solo hay un Dios real. Solo hay un Dios creador que, como dice Nehemías, con solo el poder de su boca creó todas las cosas. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 6. Lo que quiero enfatizar con estos versículos es que realmente hasta la palabra de Dios habla de que solo hay un Dios y Dios, ese Dios todopoderoso, ha hecho todas las cosas. Solo hay un Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Quien lo tenga, que se ponga en pie. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Dios es el único Dios todopoderoso que ha hecho todo. ¿Han visto alguna virgen que haya hecho un mar? ¿Que haya hecho los cielos? No, solo Dios ha hecho todas las cosas. Tú que vivificas todas las cosas, que das vida a todo, y a los ejércitos de los cielos te adoran. Primera de Corintios 8, del 4 al 6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 4 al 6. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Solo hay un Dios? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios verdadero. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Dios, Salmo 18, 31. ¿Qué dice el Salmo 86, 10? Salmo 86, 10. Alguien que lo tenga, que se ponga en pie o que lo lea. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Amén. Solo tú eres Dios. Solo hay un Dios. Dios de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37, 16. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, dice Gálatas 3:20.
Hay personas a nuestro alrededor que piensan que no hay un solo Dios verdadero, que hay muchos dioses. Pero hay que hacernos una pregunta. ¿Estaremos unidos en esos lazos de un solo Dios, con aquellos que tienen más de un solo Dios por Dios, que creen en varios dioses? ¿Estaremos unidos a ellos? ¿No? ¿Seguro? Por ejemplo, si alguien adora a María o cualquiera de las vírgenes que se han inventado por los siglos de los siglos, ¿está en un mismo sentir con nosotros? ¿Es un lazo que nos une? ¿Seguro? ¿Por qué? Dios no comparte su gloria. Y segundo, que Él aborrece la idolatría. Si alguno de los que nos ven a través de las redes sociales o algunos de los que estamos aquí, que yo espero que no, adora a María como si fuera igual a Dios, o crees que ella es la madre de Dios, realmente no estamos creyendo lo que dice la palabra de Dios acerca de estas cosas, sino en doctrinas humanas. Y hay muchas personas que creen en las doctrinas humanas y no creen en la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué tal Alá? ¿Alá es un Dios que hay que adorar? ¿Buda? ¿Tampoco? Cualquiera de estos ídolos que se adore como si fuera Dios, seguiremos doctrinas humanas, no doctrinas que están en la palabra de Dios. Hay un pasaje que todos conocen, pero vamos a ir a él. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La palabra de Dios en este pasaje aún más lo deja claro. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. María. Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres, y hay un solo Dios. Todos sabemos que la divinidad es una, aunque en ella coexisten las tres personas, claramente diferenciadas en las Escrituras. Son distintas, pero son iguales en naturaleza y en esencia, pero diferentes en manifestación. Todos los cristianos auténticos creemos estas cosas y estamos unidos por estas cosas. No nos dejamos mover fácilmente por estas doctrinas fundamentales. Hay un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. De modo que estos 7 lazos espirituales unen a todos los cristianos del mundo y de todas las épocas. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, como ya hemos visto en semanas anteriores, un Señor, una fe, un bautismo y en este caso un Dios, un solo Dios y único Dios. ¿Saben? Los lazos no dependen de lo que somos o de lo que hagamos, y esto lo hemos visto semanas anteriores. Depende de quién es Dios y de lo que ha hecho. Nadie puede romper estos lazos espirituales, ni siquiera el diablo. Nadie puede romper estos lazos. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un Dios, un bautismo. Nadie los puede romper, ni incluso el diablo. A nosotros como cristianos se nos exhorta a disfrutar, a manifestar la unidad que procede de estos 7 lazos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos manifestar de una manera práctica esta unidad? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo creen ustedes? Depende de Dios, pero nosotros podemos manifestar y disfrutar esta unidad de estos lazos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos guardar la unidad del Espíritu? ¿Cómo creen ustedes? Siguiendo la palabra. Siendo obedientes, ¿qué más? Estar en comunión. Lo que decía Gabriel, viviendo en las Escrituras. Cuando usted dice que esos lazos no los rompe nadie del diablo, esos lazos se pueden romper cuando yo quiera. Porque yo puedo decir, no va a seguir. Ahí se rompe.
Se mantienen. El detalle es que nosotros debemos mantenernos en un mismo espíritu y para ahí vamos. Por ahí vamos, por ahí vamos. Si vivimos conforme a las Escrituras, como está escrito, la palabra de Dios nos insta a eso, a tener un mismo sentir, un mismo parecer. De hecho, Filipenses 2:2 nos habla de estas cosas. Vayamos a la palabra, Filipenses 2:2. ¿Qué dice ahí? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el original, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, teniendo un mismo sentir, poniendo la mira en lo mismo, unánimes del mismo espíritu, sintiendo una misma cosa. De manera que nosotros no debemos vivir en nuestro parecer, ni en nuestra prudencia, ni en lo que yo creo, ni en lo que a mí me parece, sino que debemos vivir apegados a la palabra de Dios. Amén. Debemos prestarle atención a estas cosas. Todos sabemos, y domingo tras domingo, jueves tras jueves, se nos anima, se nos exhorta a que nosotros debemos vivir pegados a la palabra de Dios. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado esta herramienta hermosa que es la Biblia, es la palabra de Dios, donde podemos encontrar instrucciones para cómo hacer las cosas, de qué manera debemos reaccionar, cómo debemos actuar, cómo debemos caminar. Pero ¿qué pasa si no le prestamos atención a las instrucciones? ¿Qué pasa si estamos armando un mueble, por ejemplo, de IKEA, que son muy delicados? Si no le prestamos atención a las instrucciones, cualquier detallito que pasa, se rompe. ¿Sí? Lo mismo pasa si nosotros vivimos a espaldas de la palabra de Dios. ¿Viviremos en un mismo sentir? ¿Tendremos un mismo espíritu? No, ¿verdad? Debemos prestarle atención a los consejos que hay en la palabra de Dios para nuestras vidas, porque si no le prestamos atención, podemos caer y podemos desviarnos de la verdad. Y estas cosas son importantes. Es importante seguirle prestando atención a las instrucciones que Dios nos ha dejado y debemos poner la mira en las cosas de arriba. Si nosotros vivimos como nos da la gana, ¿cuál será el resultado? ¿Guardaremos la unidad del Espíritu? ¿Manifestaremos esa unidad? No. ¿Ustedes creen que es fácil sentir lo mismo? ¿Es fácil tener un mismo amor? ¿Estar unánimes? ¿Sintiendo una misma cosa? ¿Es fácil? Séanme sinceros. Si andamos en la carne es imposible. Pero realmente si estamos pegados a Dios, si estamos conectados con Dios todos los días, a toda hora, ¿será más fácil o no? ¿Podemos sentir una misma cosa? ¿Podemos sentir amor los unos por los otros? A pesar de las diferencias que podamos tener. ¿Seguro? Es fácil sentir una misma cosa, ¿verdad que no? Todos tenemos nuestra manera de ver las cosas, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de reaccionar, nuestras maneras de ver una misma situación. Pero se nos exhorta a sentir lo mismo, a tener el mismo amor, a estar unánimes, tener un mismo espíritu y sentir una misma cosa. Porque Dios es uno. Y esto se logra también andando en el espíritu, no en los deseos de la carne. ¿Qué pasa si andamos en los deseos de la carne? ¿Estaremos unidos? No, estaremos divididos. Hace poco se habló de Filipenses también 2:2 de estas cosas. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Estamos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Cada uno de nosotros? La hermana Yolanda dice que sí. Sí. ¿Usted está? ¿Sí? Roxana también. Montaña no dice nada. ¿Y Anderson? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Gálatas 5 del 16 en adelante. Vamos a Gálatas. Gálatas 16
5:16 nos habla de estas cosas. Y yo quiero que hoy las recordemos. ¿Qué dice ahí? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis como quisierais. Dice el versículo 22 de este Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el versículo 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, ¿andemos también por la carne? No, por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Los que son de Cristo ya no viven por la carne, sino viven por el Espíritu y para el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué pasa si no andamos en el Espíritu? Si no vivimos en el Espíritu. No tendremos un mismo amor, no estaremos unánimes, no sentiremos una misma cosa, sentiremos cosas diferentes. Cuán importante es para el cristiano, para nosotros como hijos de Dios, cuán imprescindible es, cuán vital es, como el aire que respiramos, es estar unidos y tener un mismo espíritu. ¿Ustedes creen que es importante? Estar pegados a Dios. Os ruego, hermanos, dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Curioso, ¿verdad? 1 Corintios 1:10, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones y que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Dice el original, en un mismo propósito, en un mismo querer, en un mismo consejo, en un mismo juicio. Estéis perfectamente unidos en una misma mente. 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Pregunto otra vez, ¿se puede estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer? Dice perfectamente, en un mismo propósito, en un mismo consejo, en un mismo querer. ¿Se puede? Claro que se puede. Por eso dice en 1 Corintios 10, nuevamente, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ruego que habléis todos una misma cosa, que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Se puede estar. Cuando hacemos estas cosas, no estamos generando la unidad de la iglesia, sino estamos evidenciando, demostrando, testificando que somos partícipes de un mismo espíritu, el Espíritu de Cristo. Pero si no andamos en el Espíritu, si no andamos en la carne, nada de lo que hagamos valdrá la pena. Nada. No evidenciaremos esta verdad escrita en la palabra de Dios. Porque cualquier cosa nos va a dividir. Cualquier cosa. Cualquiera. Lo que debemos preguntarnos ante estas cosas es lo siguiente. Nuestra vida, mi vida, de manera individual, no poniendo los codos al que está al lado o mirando al esposo o a la esposa. Nuestras vidas evidencian que andamos en el Espíritu. Eso es algo que debemos preguntarnos cada uno de nosotros. Mis pasos, los pasos que doy, ¿dan testimonio de que yo soy de Cristo? Mi boca, ¿da evidencia del Espíritu de Cristo?
cuando hablamos, cuando nos expresamos de otros y hacia otros, da evidencia del Espíritu de Cristo. Mi mente, las decisiones que tomo, lo que pienso, que me lleva a actuar de una determinada manera, ¿evidencia que tengo un mismo espíritu con mis hermanos? ¿Un mismo espíritu con Cristo? ¿Se han puesto a pensar en estas cosas últimamente? ¿Han reflexionado en sus vidas? ¿Han meditado en cómo llevan sus pasos? ¿En qué están haciendo? ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Todas las cosas en las que estamos envueltas, nuestra vida espiritual, ¿se refleja el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Se reflejan esos deseos del Espíritu? ¿Estamos unánimes, sintiendo una misma cosa cada día? Esas son cosas que debemos meditar. Cada uno de nosotros somos de aquellos que testificamos de una vida de consagración a Dios. Mi vida, cuando la gente la mira, ve una vida consagrada a Dios, separada para Dios. ¿O no? ¿Somos uno con Cristo y con los demás? ¿O estamos divididos? ¿Siento lo mismo que los demás en el espíritu? ¿Tengo el mismo objetivo espiritual que los demás? Seguir a Cristo. ¿Tenemos ese mismo objetivo todos? ¿Siendo unánimes? La unidad del Espíritu, bien es cierto que no consiste en uniformidad, porque Dios tiene en cuenta las diferencias. Dios las tiene en cuenta. Pero tales diferencias no tienen que ser una dificultad, un obstáculo para la unidad del Espíritu, sino más bien en complementarnos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:12, dice, porque si así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dios tiene en cuenta nuestras diferencias. Dios tiene en cuenta que venimos de culturas diferentes, de maneras de ver las cosas diferentes. Pero ¿verdad que en Cristo encontramos unidad? ¿O no? En Cristo no hay división, no hay diferencia entre los venezolanos, que somos mejores, y los colombianos, que son poca cosa. ¿No? No, dice la hermana Yolanda, ¿no? Usted ya es española, ¿no? ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia. ¿Que somos mejores? No. No, todos somos iguales para Dios. A pesar de que somos diferentes y venimos de lugares diferentes, en Dios podemos tener unidad. Tanto en Romanos como en Corintios, Pablo habla de estas cosas, de la unidad de la diversidad, mediante esta metáfora del cuerpo. En 1 Corintios 12 lo vemos entero. Y esta metáfora se ajusta perfectamente a la iglesia, porque aun cuando habla de unidad, también lo hace respetando la diferencia, la diversidad. ¿El ojo hace lo mismo que la mano? ¿Seguro? ¿La oreja hace lo mismo que la nariz? ¿Verdad que no? ¿Los pies hacen lo mismo que la cabeza? ¿Seguro? No es en la diversidad lo que impide la unidad. La diversidad no impide la unidad, sino, como ya hemos visto, el no participar del mismo espíritu. En realidad, esta misma diversidad, lejos de, como decía antes, de destruir la unidad, la promoverá si se usa correctamente. Mismo espíritu que nos mantiene unidos. Amén.
¿Estamos unidos? ¿O estamos separados? Unidos. Amén. Seguimos. Efesios dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y a partir del versículo 7 nos va a hablar Pablo de estas mismas cosas. Dice el versículo del 7 al 10, por ejemplo, dice, pero a cada uno de nosotros, Efesios 4 del 7 al 10 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en eso de que subió, ¿quién es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Hasta ahí la palabra de Dios. Este es otro de los pasajes que muchos malinterpretan y muchos no llegan a entenderlo. Lo importante de estas cosas para llegar a su total comprensión es de qué está hablando el apóstol Pablo en estos versículos. ¿De qué creen que puede estar hablando? ¿De lo mismo o de cosas diferentes? ¿De lo mismo? Porque dependiendo de la respuesta que demos, va a marcar la dirección en la que nos vamos a dirigir, en la que nos vamos a mover. El apóstol nos está hablando sobre lo mismo, de la unidad del Espíritu que lleva a la unidad de la iglesia en estos versículos. A pesar de que los miembros del cuerpo de Cristo sean diferentes los unos de los otros, puede haber unidad. En esta porción de las Escrituras, el siervo de Dios habla de los dones que el Señor reparte a cada uno, que le capacita, ¿saben para qué? Para echar pecho, ¿no? Para sobresalir unos de otros y para ser unos más que otros, ¿no? ¿Para qué? ¿La edificación de qué? De la iglesia. El versículo 7 y 8 dice, para cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual hace referencia al Salmo 68, 18, que dice las mismas cosas. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Dios reparte dones o ya se dejó de repartir dones? ¿Sigue repartiendo dones Dios? ¿Se les acabaron? ¿No? Este pasaje deja claro que Dios no reparte su gracia a todos por igual, sino que a cada uno reparte conforme a la medida que Él quiere. Él reparte los dones como Él quiere, cuando quiere, a quien quiere. Dice 1 Corintios 12, vamos a 1 Corintios 12, del 7 al 11, que nos habla y refuerza estas cosas. 1 Corintios 12, versículos del 7 en adelante. Dice de los dones, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, ¿y qué? Y el mismo Espíritu. ¿Qué dice el párrafo final? Repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo qué? Como Él quiere. ¿Quién reparte los dones? ¿El pastor? Pone las manos y ya está. No. Dice el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es la misma enseñanza que el apóstol no solo la dirige a los corintios, sino esta vez en Éfeso. Hace exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que algunos de los dones que vemos en Hechos de los Apóstoles fueron dados como señales que debían seguir los apóstoles. Por ejemplo, 2 Corintios 12:12 nos habla de con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales y prodigios y milagros. Y Pablo se refiere a estas señales, a prodigios y milagros.
aquellas señales que Cristo anunció también a los 12 antes de partir a los cielos. Vamos a Marcos capítulo 16. Todavía nos queda un poquitito de tiempo. Marcos capítulo 16. Versículos del 14 en adelante. ¿Lo tienen? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, ¿qué dice? Les alabó y les dio gracias, ¿no? Les reprochó ¿qué? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como vemos en esta porción de las Escrituras, Cristo está reprochando ¿qué? La incredulidad de los apóstoles. Por eso les decía que estas señales seguirían a los que creyeran. Aunque muchos de estos dones han cesado, y la historia de la iglesia da testimonio de estas cosas, ¿significa que Dios ya no reparte más dones? No, de ninguna manera. Dios sigue dando dones de canto, enseñanza, para la predicación, dones de fe, en fin. Dios es el mismo. Amén. Dios no ha cambiado. Si alguien dice que tiene dones para hacer milagros, que lo demuestre, ¿no? Que se vaya al hospital. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Lidia dice que quiere servir a Dios. Sofi también, la mamá no, Sofi sí. Victoria también quiere servir a Dios. ¿Quieres enseñar su palabra? ¿Cuántos anhelan tener una buena voz para cantar a Dios y no atormentar a los demás? El domingo creo que hasta se nubló y todo, porque vimos a Zuli que estaba cantando, Rosa también estaba cantando. Como Dios no haga un milagro. En serio, ¿cuántos quieren cantar bien? El pastor dice amén por ahí. Para adorar a Dios, por cierto. ¿Dios nos puede dar esa capacidad sobrenatural o no? Dios la puede dar. ¿Qué debemos hacer? Pedir a Dios. Yo conozco a una persona, y lo digo como testimonio, que Dios ha usado muchísimo. Esa persona no entona. Saben que no entonar es muy complicado, seguir un ritmo, seguir los acordes, y muchas veces que esta persona me acompañaba en los ensayos, que estábamos solos, era terrible, porque les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, entonces yo le decía, bueno, vamos a afinar la voz, ¿no? Entonces, ¿se escucha? Entonces yo cantaba do, y esa persona cantaba la, re. Entonces yo lo miraba y decía, ¿pero qué pasó? Y tocaba muy bien el instrumento. Dios le había dado una capacidad, se los digo, sobrenatural para tocar ese instrumento. Y él, esa persona tocaba los acordes como eran y los tocaba bien, a veces toca el piano, pero no entona. Dios le dio una capacidad. Yo veo la mano de Dios ahí, porque de verdad, él hacía, por ejemplo, damos honor a ti. Mira, yo mejor canto, porque yo le tenía que decir así. Pero con esta demostración lo que quiero decirles es que Dios puede dar dones de canto. Le dio a esa persona que les estoy comentando
que ustedes conocen, no voy a decir quién, le dio esa capacidad sobrenatural para tocar un instrumento. Sigue sin entonar, creo que canta peor que Zully, porque no entona, pero sigue tocando el instrumento y ese instrumento lo toca muy bien, lo toca en el acorde que tiene que tocarlo, pero no entona. En las escuelas de música, por ejemplo en Venezuela, lo primero que te hacen para entrar en la escuela de música es una prueba a ver si entona, ¿cierto? A ver si uno entona, a ver, si tiene oído por lo menos para la música. Yo les aseguro que esa persona no tiene ningún tipo de oído para la música, pero toca muy bien y lo hace muy bien. Eso es un milagro de Dios. Dios puede hacer esas cosas. Dios todo lo hace, sí, claro, Dios todo lo hace perfecto, pero a veces nosotros, nuestras voces no son voces angelicales. A veces Dios no se tapa los oídos, ¿no? Pero si se hace de corazón para alabar a Dios, también se puede atormentar a los hermanos. Pero con esto le quiero decir que Dios puede hacer milagros. Dios hace milagros todavía. Dios sigue haciendo milagros. Conozco a otra persona que medio entona, pero es muy fácil para esa persona aprender a tocar un instrumento. Yo lo vi aprendiendo a tocar el piano en una semana y algo. Una capacidad que Dios le da a la persona, un don. Toca muy bien la guitarra, toca muy bien el piano. Y si se pone con el bajo, seguro que lo toca bien. Dios puede hacer milagros. Dios puede cambiar nuestras voces. Incluso no solo nuestras voces, nuestras vidas. Pero hablando de los dones, Dios puede responder esas oraciones. Si queremos tener una buena voz y alabar a Dios, ¿qué debemos hacer? Como dice la palabra de Dios. Dice que nosotros debemos pedir, dice Santiago 1 del 6 al 7, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener una buena voz para cantar. ¿Pero para qué? ¿Para sobresalir? No, para la gloria de Dios. Porque como dice Santiago nos recuerda estas cosas. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Para qué queremos una buena voz si no queremos alabar a Dios? ¿Para qué queremos tocar bien un instrumento si no es para alabar a Dios? Debemos hacerlo para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Ustedes saben que, bueno, no sé si lo sabían, pero ya lo saben, yo soy una persona muy tímida. Es en serio. Mi esposa se ríe, yo soy muy tímido. Si fuera por mí, y los pastores lo saben, si fuera por mí, yo tocara el piano o la batería escondido donde está la despensa arriba, yo tocara ahí. Por mí me es más fácil, a mí no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? Por las razones que sean, no me gusta. Pero Dios ha respondido mis oraciones y me ha dado una capacidad que yo antes no tenía para cantar, para alabar o para predicar, para muchas cosas. Pero a mí me cuesta la misma vida porque no me gusta. No me gusta. Y eso no es cuestión de orgullo, sino que no me gusta porque soy tímido. Realmente tengo que reconocer que soy tímido. Pero si fuera por mí, y ellos lo saben, si fuera por mí, y yo cada domingo, yo lo primero que hago es echar el piano para allá para que no se me vea en el vídeo. Y me lo echo por allá y canto por aquí, y tranquilo, tranquilo. Ustedes canten y yo lo escucho. Debemos hacer las cosas para la gloria de Dios. No para salir y sobresalir y aquí estoy yo. ¿Cuántas personas no conocemos que se han desviado de la verdad? ¿Cuántos artistas
no comenzaron bien, comenzaron humildes y ahora es que tienen hasta guardaespaldas. Es más fácil hablar con el presidente que con un artista en muchas ocasiones, porque el ego se les subió. Ya a los escenarios le queda poca cosa. Debemos tener mucho cuidado. Si Dios nos ha dado un don, un talento, una capacidad para hacer algo, debemos hacerlo para la gloria de Dios, teniendo un mismo sentir, sintiendo lo mismo, una misma cosa. Y se nos acabó el tiempo. Yo quiero que recuerden estas cosas y que cuando vayan a casa, pídanle a Dios que les ayude no solo a cantar, no solo a tocar un instrumento, sino que Dios nos dé esa capacidad sobrenatural para seguir adelante, para seguir sus pasos, para seguir sus caminos, para ser de bendición, para ser de edificación a otros, para ser de buen testimonio, para hablar del amor de Dios a otros, para estar unánimes los unos a los otros, de en lo que dependa de nosotros estar unidos. Amén. Porque es la voluntad de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Y le pedimos a Dios que nos ayude en estas cosas. Alguien que quiera orar y que nos despida con la ayuda de Dios. Y que nos ayude eso, a poner por obra lo que hemos aprendido hoy. Amén. Alguien que quiera orar, no todos a la vez. Amantísimo Señor, Dios nuestro, una vez más, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, que nos podamos acercar a ti. Gracias, Señor, por la palabra que hemos escuchado, por la enseñanza, Señor, que cada día tú nos das. Queremos rogarte que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para poder que esa palabra permanezca en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de ella, Señor, para poder tener esa unidad, Señor, a la que tú nos llamas, para vivir como hijos tuyos, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque de verdad tú nos das la capacidad, Señor, y tú nos conoces, Señor, y tú nos regalas, Señor, a cada uno lo que necesitamos, Padre. Permítanos disfrutar de ello y hacer tu voluntad. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y guárdanos, Señor, al salir de aquí. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Pueden sentarse un momentito?